Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con la doctora Mónica Garmendia, que nos hablará de Derecho Previsional, Práctica Tribunalicia, Procedimiento Administrativo. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días para todos. Esta es la tercera reunión que tenemos y hay unos temas que tenemos que trabajar. Tiene que ver con, vamos a hablar específicamente de las leyes de movilidad, de los reclamos por movilidad, de los fallos por movilidad y también de los amparos que se han hecho por las distintas leyes de movilidad y el traspaso que hubo en ellas por las tres leyes que tuvimos de movilidad y por la suspensión. Son temas actuales, temas que se están trabajando, y bueno, creo que es interesante poder hablar de todos estos temas. Si ya entraron o están admitidos todos, porque la clase pasada, bueno, yo le digo la clase, pero es la reunión pasada, yo porque soy profesora universitaria y estoy dando clases ahora en la UBA, pero la reunión pasada estuvimos hablando de cómo realizábamos los trámites por plataforma virtual y cómo lo hacíamos en forma presencial. Y qué pasaba cuando iniciamos o solicitamos alguna prestación y no nos otorgaban esa prestación. Recibíamos, por supuesto, una denegatoria como acto administrativo que tenía que realizar ANSES cuando denegaba un expediente. Cuando deniega ese expediente administrativo, nosotros podíamos recurrir. En principio teníamos varias vías. Una era la vía de recurrir directamente ante la administración misma y nos basábamos en la ley de procedimiento administrativo, la 19.549, con el recurso de reconsideración que ustedes conocen, que se presenta entre el mismo ente que dictó la resolución denegatoria dentro de los 10 días de haber sido notificado. En realidad, en la práctica podemos considerar que no se está utilizando este recurso o este remedio administrativo, digamos. Si bien podemos utilizar la 19.549 como ley de procedimiento administrativo, por lo general lo que utilizamos muchas veces es cuando pedimos un pronto despacho o utilizamos una queja por mora de la administración, pero en realidad lo que estábamos solicitando muchas veces ante la no posibilidad de el inicio de un trámite por el tema de la pandemia y de la imposibilidad que hubo al no ser considerada una actividad esencial, fue amparos para solicitar que te den un turno presencial o te inicien el expediente, ya sin la resolución, sino por el mismo problema de no poder iniciar ese trámite y solicitar. Sabemos que tenemos una garantía constitucional que está amparado no solo por las leyes, las normas 14 bis fundamentalmente, sino también por los requisitos que establece la ley 24241. También tenemos las leyes y los decretos de leyes especiales. También tenemos los pactos internacionales que son ley de la misma jerarquía supralegal, como establece el artículo 75, y por lo tanto tienen una garantía que tiene que hacerse valer. Obviamente todo este reclamo en sede administrativa no lo vamos a lograr porque ellos no van a declarar ningún tipo de inconstitucionalidad o pedido de reconocimiento que tenga su base en alguna de las jurisprudencias de la previsión social. Ustedes saben perfectamente que cuando nosotros hablamos de las vías recursivas y tenemos que impugnar, muchas veces elegimos ir directamente a la justicia.
para pedir que se apliquen específicamente algunos de los fallos que puedan, o que en nuestro caso esté tipificado en alguno de esos fallos. Entonces, ante la denegatoria, ¿qué hacemos? Esperamos, si no vamos a la comisión revisora, que hablamos la reunión pasada, que es un organismo de segunda instancia, si no vamos a la comisión revisora, porque también entendemos que no vamos a tener una resolución favorable, pero también vamos a tener una demora muy considerable, lo que vamos a hacer es que nuestros clientes esté toda la semana llamándonos diciendo, ¿y cuándo puedo solucionar? ¿Cuándo voy a cobrar mi prestación? En ese caso nosotros ante una cuestión que sabemos que no va a resolver o que es muy dudosa o que tenemos que aplicar determinada jurisprudencia, vamos a ir directamente a la justicia de primera instancia. Y si aún no sale un fallo favorable, vamos a ir a la Cámara apelando y en algunos casos que no ha resuelto la Corte, vamos a ir a la Corte. Si no, la propia Cámara va a rechazar el REX porque considera que no correspondería entender la Corte por alguna cuestión. Eso es un tema que se plantea en tribunales y nosotros los abogados previsionalistas somos muy estudiosos de la jurisprudencia, ¿no? Nosotros tenemos una jurisprudencia, la Justicia Federal de la Seguridad Social. Primero fue la Justicia de la Seguridad Social cuando se creó la Cámara de Seguridad Social allá en el año 87, y luego en el año 89 empezó a funcionar. No teníamos primera instancia, es decir, la Cámara entendía las cuestiones que tenía competencia para resolver principalmente las demandas donde se pedía la impugnación de un acto de la administración y se iba con una demanda de acuerdo al artículo 330 que establece el Código Procesal Civil y Comercial. Ustedes saben que nuestro procedimiento ordinario se tiene que presentar con una demanda escrita, con todas las partes que establece el artículo 330, es decir, va dirigida al ANSES, en Paseo Colón, es el domicilio, ustedes lo saben, y bueno, y ahí se hace la pretensión, se pide a través del objeto y se piden las inconstitucionalidades y fundamentalmente nosotros nos basamos en el precedente, es decir, el precedente de corte que establece que tiene derecho. Y bueno, y así hemos logrado desde el año 89 sentar jurisprudencia en muchas cuestiones, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la etapa el recálculo del haber inicial y la movilidad. Hemos logrado que entiendan que se había depreciado el haber de la persona. Cuando nosotros se inició la Cámara, por supuesto que no estaba la ley 24241, estaban las anteriores, la 18037, la 18036 y la 18039. Había otra jurisprudencia de momento que establecían otro tipo de índices. Pero vamos a ir a un PowerPoint donde vamos a ver el de leyes de movilidad. Vamos a ir. Para hacerlo más fácil, que no hable yo sola, sino que lo podamos compartir y que ustedes lo vean. Bueno, perfecto. Las leyes de movilidad que tuvimos desde la creación de la Cámara, acuérdense que la Cámara se creó en vigencia de la 18037 y de otro tipo de leyes. Luego, en el año 95, se creó la Cámara, la Cámara empezó, se llamó Federal de la Seguridad Social, pero se creó en el año 95 los 10 juzgados de primera instancia de la capital. Entonces, ahí tienen la competencia fundamental es para contra las demandas, ya sea por reajuste o por pedidos de inconstitucionalidad en cuestiones de pretensión y otro tipo de competencia que tiene. Bueno,
¿Me vas, por favor? Bueno, tenemos la primer ley de movilidad que tuvimos. Vamos a hacer un poco de historia, pero vamos a ponerle un poco de, a ver que vamos a entender un montón de cosas con esto. La ley la 14499 fue la primer ley de movilidad, es del año 18 del 14 del 8 del 58. Otorgaban el 82%. De acá surge la famosa palabra, y vamos a pelear el 82%, vamos a pelear el 82%. Viene de acá, de esta ley. Apágame el teléfono, querida, si ya evito. Perdonen, pero es hora de que me llama la gente, parece. Otorgaba el 82% y el 82% del salario en actividad del jubilado. Es decir, se jubilaba, ¿qué cobraba? El 82% de su cargo en actividad. Y ahí viene la famosa que quedó en el imaginario de todo el mundo del 82%, el 82%. Es la proporcionalidad directa. Acá tenemos una proporcionalidad directa entre el sueldo del jubilado y tenemos lo que cobraba. Tenía que tener 5 años en el último cargo. Esto, por supuesto, que se derogó, tuvo muy poca vigencia porque demoró mucho en poder aplicarse. Si bien la creación es del año 58, empezó ya por los años, se derogó en los años 60. Y hay regímenes especiales que otorgan el 82%. El otro día me habían hecho una pregunta, que yo les dije las voy a contestar después porque era muy sobre el final, que decía, ¿cómo se carga la movilidad en los docentes? Los docentes cobran el 82%, cobran los jueces, cobran muchos leyes especiales tienen el 82%, y bueno, a la persona, si es que está entre todos, la resolución 3121 es la que establece cómo se deben cargar ahora en septiembre los aumentos para los jubilados docentes. O sea, la resolución 3121. Como ustedes verán, nosotros estamos llenos de decretos, llenos de cuestiones que tenemos que estudiar, cada vez nos tenemos que actualizar un poquito más si es que tenemos jubilados que corresponden a esas tareas, ¿no? Que están amparadas por un régimen especial en cuanto a que cobran el 82% móvil. Bueno, entonces esta ley, que era para todos absolutos, dejó, por supuesto, que cambió y dejó de tener efecto ese 82%, aunque haya quedado en el imaginario de toda la gente que de hace tantos años viene con ese tema. La reforma de la ley 18037 fue en el año 1968, ¿no? Y se aplicó desde el 1 de enero del 69 hasta el 31 del 7 del 94. Porque ahí en el 94 ustedes saben que entra en vigencia la ley que tenemos actualmente, que es la 24241, de la que venimos hablando cuando hacemos la prestación, que lo que era para la ley 18037, la jubilación ordinaria, en la 24241 se llama PBU, PC y PAP. Ven que las resoluciones cambian directamente. Cuando hablamos de las resoluciones, en la anterior reunión, estábamos hablando de resoluciones de cuando liquidaban el expediente, resolvían el expediente y lo liquidaban, establecían cuántos años de aportes tenía la persona, y por supuesto que establecían el primer haber conforme a los años de aporte que tenían. En este caso, los trabajadores en relación de dependencia, el artículo 53 establecía que si podían llegar de acuerdo a la edad con el que se jubilaba el trabajador, podía cobrar el 70 hasta el 82% si aplicaban el índice nivel general de las remuneraciones, y el 10% de los aumentos activos se extiende a los pasivos, que es una proporcionalidad general, no es una proporcionalidad directa como la anterior ley. Pero en realidad el problema que tuvo esta ley y lo que dio reclamos a muchísimas de las demandas de reajuste tiene que ver
que el año se tomaba el año calendario, es decir, una persona, a ver, cesaba en agosto, en septiembre del año 94, 90 perdón, en septiembre del año 90. Entonces, no se le tomaba el año 90, se le tomaba un año, el año calendario hasta el 31 de diciembre del 89. Y de ahí los 10 años para atrás. Esos 10 años para atrás, años que no tenían aporte, se tomaban como cero. De esos 10 últimos años se tomaba el promedio de los 3 últimos. De los 3 últimos, de ahí se sacaba el promedio de la jubilación, aplicándose el 70 o el 82 de acuerdo a la edad. Si ustedes ven una resolución antigua, se van a encontrar con este tipo, que no traía un índice de actualización y había épocas que había muchísima inflación. Entonces se depreciaba totalmente el haber. Al no tener una proporcionalidad directa, se depreciaba porque se le aplicaba ya índices anteriores, del año anterior, y no se le actualizaba en todo el año, se le aplicaba todo ese año calendario, una actualización que por supuesto que se perjudicaba totalmente. Van a ver que si tienen algún jubilado, que cronológicamente van quedando menos, de esa época, cuando ustedes le hacen el cálculo, si le aplicamos los índices actuales, si le aplicamos los índices actuales, nos encontramos que la persona no está muy depreciado ese haber. Por eso, esos son los mejores reajustes que se tienen. Bueno, esta ley, por supuesto que trajo aparejado esa forma de hacer el cálculo de este haber, teniendo en cuenta que si la persona había cesado hace muchos años, se le tomaban esos años históricos, los 10 últimos, o se le ponía, bueno, era muy complicado que se pudiese establecer una, se pudiese amparar a ese jubilado en el caso de que los años no estuviesen completos, porque buscaba el año entero, se le ponía cero dentro de los 10 años y por ahí esas personas tenían 3 o 4 años trabajados y no les convenía en el momento, no les convenía, no, cobraban los saberes muy depreciados, teniendo en cuenta los cargos que tenían en su momento al momento de estar activos. Hay una ley que la nombro porque acá, la 22955, porque es una ley que en el año 1983 se estableció el 82% del escalafón del último cargo para el personal civil de la nación. Es decir, el personal civil central se acogía a esta ley cuando se jubilaba y le pagaban el 82%. Bueno, esta ley fue derogada, primero suspendida, después derogada en 1991, pero hay personas que todavía pueden llegar a cobrar por esta ley, con lo cual si se jubiló por esta ley, los reclamos son distintos, pero no les digo que hay muchos en este momento, pero es una ley que se jubilaron bastantes personas. Ustedes van a ver que la liquidación acá del beneficio es totalmente distinta, que se jubilaban con el último cargo, qué categoría revestían el escalafón, y de ahí se procedía a pagar el 82% y de ahí actualizarse conforme la ley reglamentada. Pero esta ley en el 91 dejó de estar. La ley 24241, que es la ley que nosotros tenemos actualmente, que vimos cuáles eran los problemas y las modificaciones que sufrió esta ley, por lo pronto, allá por el año 2008, sufrió el tema de que se derogó todo lo que tenía que ver con capitalización y pasó a formar el régimen general, pasaron a reparto, mejor dicho, pasaron a reparto, con lo cual tienen todos los mismos beneficios, un jubilado de capitalización con respecto a un jubilado del Estado, de reparto. Salvo, habíamos hecho la salvedad que
por la ley de traspaso, no sucedió lo mismo con los de las personas que de la renta vitalicia. Es decir, la renta vitalicia, ustedes saben que quedaron como rentas vitalicias, que se le reconoce un reajuste, pero solamente por la parte que aportaron al régimen de reparto, que lamentablemente se tuvieron que hacer muchos amparos para poder que la gente acceda a cobrar por lo menos la jubilación mínima. Es un tema que no se resolvió, en este momento no tengo la cantidad de personas que quedaron o que están jubiladas por la renta vitalicia, pero lamentablemente no se le dio una solución a estas personas que optaron o fueron presionadas para que optasen por este tipo de prestación. Pero lo importante de esta ley, que dejó el 82% móvil, no estableció ninguno de sus artículos qué tipo de, digamos, como la 18037 que decía del 70 al 82, aunque la proporcionalidad era general, acá no se volvió a hablar del 82% móvil y la sustitución es muy baja. Ustedes saben que muchas veces dicen, no cobran, hay épocas que no cobraban ni el 50%, que ahora estarán en el 60 y pico por ciento, que es un poco hacer cálculos y cálculos de personas que se van a jubilar siendo aportantes digamos, regulares, con muchos aportes, y que, bueno, que tienen la bendición de trabajar en relación de dependencia y jubilarse con todos los aportes requeridos, con muchos más, y cuando van a cobrar su jubilación se encuentran en que tenían este inconveniente. El artículo 32, y este es el artículo de la 24241 que establece, en principio, cuando se habló de la movilidad, ustedes habíamos visto que el 14 bis establecía que las jubilaciones y pensiones tenían que ser móviles. ¿Cómo se lograba esta movilidad si la persona se había jubilado allá lejos o se jubila ahora y con una sustitución muy baja de su haber con respecto al trabajo que revistaba? El artículo 32 establecía aumentos del AMPO y el MOPRE. Después, ustedes saben que el AMPO es una forma de medir y que después pasó a ser MOPRE, pero bueno, es unidad de medir de acuerdo a la cantidad de jubilados que existen en el sistema. Bueno, es bastante complejo a tal punto que hoy en día, cuando se habla del aumento de la PBU que se establece por estas unidades, es muy complejo en el sentido que no liquidan en un caso de reajuste teniendo en cuenta esto, sino que se tiene que ir muchas veces a hacer una ejecución de sentencia y establecer un cálculo muy específico para poder determinar este tipo de aumentos. Bueno, todo esto sigue en proceso, sigue con las ejecuciones, con los especialistas en cálculos que hablan al respecto, que por supuesto que exceden a este trabajo. Simplemente estoy haciendo una sistematización de las leyes de movilidad. Esta ley, la 24463 de solidaridad previsional, tiene su importancia porque de acá derivaron muchas cosas, pero fundamentalmente desde el 31 del 3 del 95 al 15-10 del 08, el artículo 32, que este artículo que establecía en principio que el aumento iba a ser de la movilidad iba a ser por el AMPO y el MOPRE, fue modificado por el artículo 7, inciso 2 de esta ley, y el Poder Legislativo debía establecer una ley de presupuesto anual, los aumentos de movilidad de la prestación, y solo hubo aumento por decreto de los saberes mínimos. Bueno, esto es como el tango, hay un tango que dice su letra, la historia vuelve a repetirse. Y acá teníamos que el artículo 32, que tenía que estar reglamentado para poder ser operativa la manda constitucional del artículo 14 bis de las jubilaciones y pensiones móviles, la ley de solidaridad previsional, como siempre estas leyes con estos nombres, solidaridad, lo que hacen un poco es encriptar o poner en un freezer determinados derechos que tienen las personas que no son operativos, sino que a través de un decreto se establece cómo iban a ser los aumentos, que la ley la tenía que usar, la tenía que realizar, por supuesto,
el Congreso. La ley 26.417, acá tenemos la primera ley de movilidad, que empezó a regir desde el 18.10 del 08 hasta el 18.12 del 17. Esta ley fue la primera ley de movilidad que tenemos y es la primera ley que también muchos se basaron para poder después hacer los amparos por el tema exclusivamente de movilidad del artículo 32, porque el cambio de ley hizo que cambiara también los meses que se tenían en cuenta. Esta ley surge por el criterio de la Corte en el caso Badaro, cuando el primer caso Badaro, después lo vamos a ver, la Corte le ordenaba al Poder Legislativo que dictase una ley de movilidad para regular el artículo 32 de la 24.241. Y por eso hubo la catarata de juicios del caso Badaro, donde se estableció que había un 88,6% de diferencia en relación a los decretos que se habían aplicado antes con la ley de solidaridad y los decretos del artículo 7 de esta ley, donde se pidieron todas las inconstitucionalidades porque no llegaban a dar la satisfacción de una sustitución del haber de pasivo con respecto al de activo, y bueno, todos los casos que dieron lugar a partir del Badaro, ¿no? Entonces se cambió esta ley y la fórmula fue combinada, se incrementan las prestaciones marzo y septiembre, 2 veces al año, y por aumentos de salario y recursos de ANSES, variación de recursos tributarios. Bueno, este era la primera ley de movilidad, que era un 50 y un 50, parecida a la ley que tenemos actualmente. La diferencia que tenemos ahora, después la vamos a ver con la última ley, pero en realidad eran los marzos y septiembre que se actualizaban por estos aumentos del salario y recursos de ANSES, variación de recursos tributarios. Cuando se cambió esta ley con el gobierno anterior, desde el 18-12 del 17 hasta el 31-12 del 19, se volvió a sustituir el artículo 32 de la ley 24.241 y se creó otro índice por esta ley, otro índice de fórmula combinada. Hubo mucha resistencia al principio para establecer el cambio de esta ley de movilidad. Entonces, ustedes se acuerdan de que esta ley se cambió allá por diciembre, donde la gente dice, estamos hablando de una ley semestral que tenía que tener un aumento. En la ley anterior establecía que el aumento tenía que ser, la 26.417, tenía que ser marzo y septiembre. Y acá, con la ley 27.426, se volvió a cambiar y se estableció este índice, que era el 70% de variaciones del nivel general de índices de precios de consumidor nacional elaborados por el INDEC y el 30% del coeficiente que surja de las remuneraciones imponibles promedios de los trabajadores estables, RIPTE. O sea, ustedes saben que en muchos casos en cuestiones laborales se aplica el RIPTE. Bueno, acá empieza a surgir este índice en un 30% en relación a la otra variación que establecía, que tenía en cuenta también la inflación. Esto se aplica trimestralmente, es decir, marzo, junio, septiembre y diciembre. Tenemos que se aplica trimestralmente y estos meses. Entonces, ¿qué sucedió? Con el cambio de esta ley, de la ley anterior y el empalme con esta ley, quedaban los meses de diciembre, enero, febrero, casi establecía los amparos que hasta 6 meses se había perdido de movilidad, lo que establecía un porcentaje muy considerable por el cambio de fórmula y por el empalme. Después vamos a ver qué caso traen esos o qué casos traen este tema, que todavía es un tema que se está trabajando, que si bien es el amparo fueron rechazados en primera instancia, la mayoría de los amparos,
en las cámaras fueron reconocidos, y en la Cámara con la anterior composición, porque después de la jubilación de muchos miembros de las cámaras que se designaron otros miembros, vemos que hay jurisprudencia distinta. Unas salas reconocen y otras salas no reconocen. Por lo tanto, este es uno de los casos de esta diferencia de empalme de la ley de movilidad, que empezaron siendo amparos y que ahora muchos están siendo presentando como juicios ordinarios de conocimiento, van a resolverse o están por resolverse en la Corte. Bueno, acá llegamos a una historia reciente. Saben que yo tengo varios años, pero ustedes no pueden dejar de acordarse de todas estas leyes. La famosa ley que suspendió. La ley, otra vez volvemos con la palabra solidaridad. Por eso le decía que la historia vuelve a repetirse. La ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, económica, financiera, fiscal, administrativa, tarifaria, de salud, previsional y bueno, todo lo demás, suspende nuevamente y ya de vuelta el artículo 32 de la ley 24.241. Volvemos al tema de la movilidad. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se va a aplicar la movilidad? Teniendo en cuenta la demanda judicial del artículo 14 bis, que dice que tiene que las jubilaciones y pensiones serán móviles. Entonces, se vuelve a suspender este artículo y el artículo 55 dice que se va a atender prioritariamente a las personas de más bajos ingresos y se van a aumentar por los decretos del Poder Ejecutivo. Y así se cumplió hasta el 31 del 12 del año pasado, que estábamos en plena pandemia, en pleno aislamiento, con toda esa problemática de la emergencia, y se suspendió el artículo 32 y se suspendió y pasaron digamos, a dictarse decretos del Poder Ejecutivo donde se establecían aumentos. Los aumentos fueron generalmente para los haberes mínimos. El decreto, acá nombro algunos decretos, el 163 del año 20, que aumentó el 2,3 de los haberes devengados correspondiente hasta el 2 del 20, más un importe de suma fija de 1.500 pesos. El decreto 495 del 20 incrementó un 6,12 de los haberes devengados correspondiente al mensual de mayo a partir de junio del 20. El decreto 542 que prorrogó la suspensión hasta el 31 de diciembre del 20. Como ven, en el año 2020, además de tener la pandemia, tuvimos el tema de estos decretos y vienen las quejas de las personas que no cobran la jubilación mínima, porque las personas que cobraban la jubilación mínima, como esta ley de emergencia decía, iban a ser amparadas, incluso pagándoles bonos extraordinarios. Estos bonos de 1.500 pesos fueron bastante. Tendríamos que hacer toda una historia que excede a este tiempo, ¿no? Pero sí para aquellos que quieran investigar o ver el tema de las diferencias por movilidad. Es interesante todo esto porque establecen cuáles las diferencias que no percibieron los saberes medios o los saberes altos, porque al beneficiarse a los mínimos, hoy tenemos que hablar que el mínimo hoy a septiembre está cobrando 25.922 pesos, tampoco de aquella época hasta ahora, no es que el mínimo se triplicó, pero el problema sí lo tuvieron las personas que no cobraban el haber mínimo, de ahí toda una catarata de juicios que se está haciendo por el tema de movilidad. Acuérdense que del 2014, por la ley, por el caso Pedraza, pasaron a la Justicia Federal, incluso de primera instancia, y a la Cámara Federal de las provincias, la resolución de los casos de previsión social, con lo cual hay una autonomía en esos tribunales federales para dictar los fallos que considere la Cámara y aplicar las inconstitucionalidades que considere, y aplicar también qué índice correspondería aplicar para en esos momentos que estuvieron suspendidos por estos decretos la ley
estuvo suspendida la ley de movilidad y por ende estuvo suspendido el artículo 32 de la 24241. Entonces, ustedes van a ver que dice, salió un caso en Bahía Blanca que establece que le tienen que dar tal índice. Este es el mejor índice. Le salió un caso en Salta que dice que le tienen que dar el índice de la ley de alquileres. Salió un caso en Córdoba, otro caso, bueno, ¿por qué? Porque esos casos se tramitaron en la justicia federal de esas ciudades y los resolvió la Cámara correspondiente. Entonces vemos que en todos esos tribunales tienen distintos criterios para resolver estas cuestiones de inconstitucionalidad de los decretos, pero nosotros nos manejamos por el caso de Corte, por lo tanto, ANSES apeló a la Corte la resolución de estos temas de movilidad, ahí con el pionero, que es Fernández Pastor, que está en la Corte a espera de la resolución de la misma. Entonces los abogados previsionalistas tenemos que estar muy atentos de lo que sucede en la Corte para establecer cómo van a proceder y qué efecto va a tener todos estos reclamos. Bueno, sabemos que en virtud del artículo 56 de esta emergencia, el Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto de ley, ¿no? Bueno, ustedes se acuerdan que se discutió qué índice se iba a aplicar, qué índice, y bueno, y estuvimos viendo a aquellos que nos interesaban partes, hasta no aburrirnos, hasta que salió la ley, y la ley es esta, la 2769, que se aplica trimestralmente. Así que tenemos ya un aumento en marzo, un aumento en junio, un aumento en septiembre. El aumento en septiembre es del 12,39%, sobre todos los saberes, y el que se acumuló desde la entrada en vigencia de este año 21 de esta nueva ley de movilidad es un 36,2%. Y aquí se está viendo cuál es el índice y cómo se va a establecer la diferencia en diciembre, cuánto podría haber de diferencia entre lo que cobran y lo que hubiesen podido cobrar de no tener suspendida la ley, o el tema de los empalmes de las leyes, de una modificación de una ley hasta otra. Y se reguló este artículo 32 de la 24241, tantas veces modificado, con un 50% de la variación de recursos tributarios de ANSES sobre los beneficios y el 50% de variación de los salarios RIPTE o remuneración imponible de los trabajadores estables. Vemos, bueno, estas son las leyes del raconto, un poco para que sepamos de cuando se hablan de los fallos, de qué estamos hablando y de qué inconstitucionalidades se están pidiendo para hacer valer y qué queremos hacer valer. Lo que queremos hacer valer es que se cobre un haber digno, como lo establece el 14 bis, un haber que sea, que se vaya aumentando en el tiempo, que no se deprecie, que tenga una movilidad, y bueno, y si hay una diferencia, y se puede comprobar esta diferencia entre el empalme de lo que hubiese percibido, y si es confiscatorio, acuérdese cuando hablamos de, tenemos que hablar acá de sustitución y de la confiscatoriedad. Si la confiscatoriedad no supera el 15%, la Corte es reacia, tendría que cambiar todos los fallos para establecer que se le otorgaría, se fallaría a favor de un jubilado que pretende un reconocimiento de su movilidad por menos de la diferencia del 15%, porque sabemos que todos los fallos establecen que tiene que superar ese 15%. Bueno, en base a esto vamos a ahora quiero pasar al otro
Voy a pasar a otra filmina donde vamos a establecer cuáles son los fallos por movilidad, teniendo en cuenta que hablamos de los fallos por... Bueno, los fallos por movilidad, ustedes lo conocen, por ahí no lo han estudiado, no les gusta la historia previsional, pero bueno, los que venimos trabajando hace mucho tiempo, como es mi caso, no solo porque no lo estudié, sino que lo viví, que es otro tema. Estuve ahí y utilicé esos fallos con mis clientes para que pudieran mejorar sus saberes. Así que el primer caso, el que, bueno, ahí casi abandono la previsión, fue el caso Chocobar Silvio en el año 1996. Es un caso donde se habían cambiado, o sea, se venían aplicando índices, el IPI, se venía el costo de vida, fallos donde la Corte había establecido índices altos de movilidad para periodos donde había mucha inflación, donde se había depreciado mucho, y teníamos esos casos que nos daban la pauta de que íbamos por buen camino los abogados para poder solicitar estos reclamos, ¿no? En la justicia. Pero, ¿qué pasó? En el año 96, el caso Chocobar directamente nos quitó todo tipo de alegría y de felicidad pensando que íbamos a tener una serie de fallos favorables, porque se aplicó para el periodo 1-4 del 91 al 31-3 del 95. Para ese periodo que no hubo aumento, en vez del 64% que le hubiese correspondido al señor Chocobar Silvio, que era un ferroviario que estaba reclamando su aumento y su recálculo del haber y la movilidad, se le dio por la Corte, en este caso cuando salió, nos bajoneó a todos los abogados, el 13,78% del incremento del haber. O sea, que lo que le hubiese correspondido por la pérdida en el valor de su jubilación y la falta de incremento por movilidad, hubiese sido el 64%, y dio otorgado por Corte el 13,78%. En ese caso, me acuerdo perfectamente, porque se iba de oficio como tercera instancia, no por recurso extraordinario, a la Corte. Entonces juntaban todos los casos que habían salido de la Cámara y les ponían, resolvían por el caso Chocobar. Y así todos los abogados teníamos ese trago amargo de ver qué poco le aumentaban, que era, la gente también se quejaba mucho porque era irrisorio ese 13,78%. Lamentablemente tuvimos estos años oscuros dentro de la previsión, donde fue una burla el incremento que se le dio a los personas jubiladas que estaban reclamando judicialmente, teniendo precedentes cuando la Corte en ese momento dio tan bajo porcentaje. Recién en el año 2005, con el caso Sánchez María del Carmen, la Corte Suprema aplicó el índice del salario, modificándose el índice de movilidad, y ahí hubo un incremento. Nosotros vimos en este caso cómo los votos que fueron disidentes en el caso de Chocobar favorecieron a esta señora, que era una jubilada de la 18037, y le estableció un aumento que ya era de más del 50%. En ese caso, ahí volvimos a tener un poco de esperanza, de alegría en los abogados previsionalistas, porque al cambiar el fallo nos cambió también la fórmula del cálculo. Hasta que en el año 2006, el Badaro, Adolfo Valentín, el caso era que, como habíamos hablado anteriormente, se aumentaban los mínimos, pero no se aumentaba a los medios, a los saberes medios o máximos. Entonces, los que no eran mínimos o los que eran más de 1.000 pesos quedaron al margen de los aumentos que dio el gobierno entre el año 2002 al 2006. Acuérdense que en el 2002 estaba la crisis financiera terrible y entonces solo se le dio aumento por decreto a los mínimos.
no a los máximos. Y entonces se perdió más de un 40% del valor de esas jubilaciones. Por lo tanto, la gente me hace acordar ahora, ¿no? Que los que no son mínimos dicen, yo perdí más de 40, es parecido, por eso esta sistematización no la hice, sino la hice para que ustedes pudieran entender, porque muchos de los colegas que están escuchando me hacen jubilaciones y realmente pueden estar hasta más capacitados que yo para hacer jubilación o pedir, solicitar prestaciones, pero muchas veces, a veces quedan cuestiones o cuestiones históricas que dicen por qué sucedió esto. Y bueno, ustedes ven cómo nosotros tenemos siempre que reinventarnos, ayornarnos y bueno, tratar de hacer por sobre todas las cosas valer los derechos del jubilado. La Corte dijo que debe el Poder Legislativo dictar una ley de movilidad para un plazo razonable para la movilidad de acuerdo al 14 bis, lo que estuvimos hablando recién con el artículo 32, que no se estaba reglamentado, que se había quedado por la 24.241 con un tema de AMPO, MOPRE, fue en el año 93. Imagínense que estábamos hablando del 2006, que se daban aumentos a los mínimos, pero no a los medios y máximos, y bueno, teníamos este problema de que la gente estaba no estaba nada conforme con respecto al cobro de su jubilación y el aumento, teniendo en cuenta lo que había trabajado durante su vida activa. Ya en el Badaro 2, en el año 2007, como la ley el Poder Legislativo no reglamentó, no dictó la ley de movilidad, ante esta falta de movilidad, consideró que pasó un tiempo razonable y aplicó el índice nivel general de las remuneraciones elaboradas por el INDEC entre este periodo para calcular el haber del año 2002 al 2006. La Corte otorgó un 88,6%. Como ve, la Corte acá, en el año 2007, y teniendo en cuenta que no se reglamentó la ley, no, el Congreso no hizo la ley, dictó y vino a equiparar las diferencias entre y recalcularse a través de este índice nivel general de remuneraciones elaborados por el INDEC en un 88,6%. Acá se produjo, digamos, la diferencia más importante que hemos tenido en los últimos tiempos respecto a los beneficiados, tanto por la ley 24241. El IF Alberto, en el año 2008, se ordena el recálculo del haber inicial de jubilaciones conforme índices, no a valores históricos, recálculo del haber inicial. Ustedes se acuerdan perfectamente que nosotros estuvimos hablando cuando se tomaban los índices, se tomaban los índices con un índice que establecían para establecer el primer haber. En el caso de la 24241, nosotros tomábamos un índice que es un índice, nosotros no, el ANSES, tomaban los 10 últimos años y los que tenían años, no calendarios, sino verdaderos años tomados, 10 años, se buscaba en su historia previsional los 10 años, para establecerle los índices de actualización de la ley y establecer ese 1,5% hasta 35%. Ustedes se acuerdan de cómo estaba el cálculo, que era un poco un chino, ¿no? Era complicado establecer ese cálculo. Menos mal que existen sistemas de cálculo, software donde nosotros ponemos de acuerdo a la fecha que dejó de trabajar o el inicio de la jubilación, mejor dicho, con la resolución, ponemos cargamos los años y establecemos todos los años reconocidos y se establece el cálculo para ver si esta persona tiene posibilidad de iniciar el reclamo judicial. Nosotros cuando vamos a tomar un caso y la persona quiere saber si le corresponde un reajuste, lo primero que hacemos es tomar vista del expediente, pedir la resolución del primer haber, pedir ese cálculo y bueno, y hacer el sistema de cálculo aplicándose este fallo para establecer, este fallo si estamos hablando de haber de relación de dependencia. Vamos a hablar que viene sobre autónomos. Pero en realidad lo importante es establecer si tiene derecho o no al reajuste. Y en base a eso vamos a ver cuánto sería su haber de
otorgársele el fallo conforme a el IF, al caso Blanco, qué fallos se le otorgan y qué diferencias hay, y en ese caso, cuando vemos que es una diferencia considerable entre lo que está percibiendo del haber de jubilado, lo que le correspondería teniendo en cuenta ese cálculo de sentencia, iniciaríamos el reclamo administrativo solicitando el reajuste del haber. Bueno, por supuesto que voy a pasar a la otra pantalla, que es la de los fallos de movilidad. Así terminamos con eso, con esa secuencia. Bueno. Ya estuvimos viendo el famoso artículo 32 que traje de la 24241, que el aumento iba a ser la movilidad por el AMPO-MOPRE y las diferencias que hubo con las distintas leyes de movilidad, con la primera ley, con la segunda del anterior gobierno, con la suspensión y con la última que se está aplicando ahora, que este mes aplicó el 12,39% en todos los saberes. Ustedes saben que también hablan siempre que se va a aumentar, se les va a dar un bono extraordinario, que no se va a incrementar el haber, entonces la gente también espera el bono y dice, este bono se va a aplicar hasta los que cobran 36, hasta los que cobran 40.000, lo que fuere. Entonces la gente que cobra más de eso de haber se queda esperando qué va a hacer, ¿no? Bueno, así que ahí está el tema, ¿no? Es un tema muy candente, es un tema que siempre la gente, incluso por los comentarios que se hacen en distintos medios, me dicen, ¿cuándo me va a hacer el juicio por movilidad? Le digo, el juicio por movilidad tiene sus bemoles, todavía no tenemos sentencia de corte y puede suceder que le cree una falsa expectativa y que luego no suceda. Y bueno, ¿y ahí qué va a pasar? Va a decir que yo soy mala abogada, que no le gané el juicio y esto es un tema que va a resolver la Corte para todos aquellos. Por eso hay que ser muchas veces prudente, porque a veces nos hacen consultas de cuestiones que no corresponden y nosotros tenemos que conocer por lo menos la jurisprudencia y lo que dice para aclarárselo, porque no es lo mismo aplicar un recálculo del haber inicial por el caso del IF y el Blanco, que se aplique porque así lo da, y otro caso que se le aplicaría a una persona que que está jubilada ahora. Lo único que podemos hacer es si está bien calculada su jubilación, puede estar topeada de acuerdo a los topes. Ustedes saben que cada trimestre que hay de aumento de ley se establece cuál es el mínimo, pero también cuál es el máximo. Y puede ser que esa persona esté topeada y quiera hacer un reclamo por liberación de tope. Entonces ustedes tienen que saber muy bien qué tipo de jurisprudencia. Bueno, cuando hablamos del amparo, ¿no? Por movilidad, pero cuando hablamos de los amparos generales, nosotros sabemos, y eso lo estudiaron todos, los colegas que me están escuchando ahora, y espero que no los tengan muy aburridos, son casos complicados que se aburre uno a veces, ¿no? La etapa pretoriana, ustedes la conocen, y más lo que les gusta el derecho constitucional, que tanto en el año 1957 y 58 al 1966, el tema del amparo fue una creación jurisprudencial en los casos de corte. Tenemos el caso Sirit y del 57 y el caso Cot Samuel. Basta que una garantía constitucional de las que venimos hablando se haya restringida, es para que surja esa necesidad de restablecerla por los jueces. Por eso se han presentado, cuando vemos que no hay un proceso que pueda llegar a beneficiar, a restituir, a reconocer un derecho, que se produce una arbitrariedad o un acto, una omisión. Entonces, en ese caso, cuando es tan, que se ve que es tan fuerte, en ese caso se recurría para que se dicte un amparo. Y en el caso COT establecen que no es relevante distinguir si la arbitrariedad e ilegitimidad proviene del orden público o de una privado. Es decir, acá tenemos la primera, que no es solamente por una
autoridad pública que hace restringe, omite, anula un acto que es tan violatorio de las garantías constitucionales que se requiere recurrir a la justicia para obtener su, su restablecimiento. A esta etapa pretoriana, que fue por nuestra corte y en esos dos famosos casos que todos estudiamos, viene la etapa reglamentada, ¿no? Legislativamente. Desde 1966 a 1994 se establece en la ley 16984, se consagra en el artículo en el año 1996 la acción de amparo contra actos de la autoridad pública. Estos actos son, y también tenemos la reglamentación que hace el Código Civil y Procesal, el artículo 321 en adelante y el 498 el trámite, ¿no? Cuando dice cuál es el trámite, que es un proceso urgentísimo, sabemos que se cuenta por días, que no tiene que presentarse prueba porque todo dilataría la resolución y es de tal, no hay, es un proceso urgentísimo. Por eso se han presentado el año pasado estos casos cuando gente que perdía la regularidad, la perdía para establecer que no podía quedarse sin el inicio de su trámite de retiro por transitorio por invalidez, porque perdía la regularidad, o también podía perder la regularidad una pensión si pasaban años y no quedaba, no se introducía a, a caratular ese expediente. Entonces ahí teníamos los problemas. Entonces, contra todo, el amparo es admisible contra todo acto o omisión de autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restringe, altera, amenaza con arbitrariedad ilegal y manifiesta los derechos y garantías explícitos o implícitamente reconocidos en la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual que es tutelado por el habeas corpus. El amparo constitucional, ya la reforma fue en el año 1994 con la reforma de la Constitución Nacional y en su artículo 43 estableció este amparo, ¿no? Y ya también en la Constitución lo tenemos claramente cuando dice toda persona puede interponer acción expedita y rápida del amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto o omisión de autoridades y en particular en forma actual, inminente, restituya, lesione, altere, amenaza, arbitrariedad o legalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos en la Constitución, tratados o ley, el juez puede declarar inconstitucionalidad. Y acá lo establece cuando no exista otra medida más idónea. Ustedes saben y no excede a esta charla, es los distintos amparos que hay. Actualmente se habla mucho del amparo por salud, el amparo en el caso de las movilidades, en principio fueron amparos, pero luego dejaron de ser amparos para ya transformarse en ordinario porque quieren presentar toda la prueba que intentan valerse y en ese caso ya deja de ser un proceso, se requiere una probatoria y así lo establecen los jueces de primera instancia un poco más amplia, por lo tanto se va al proceso de conocimiento para solicitar las inconstitucionalidades. El caso piloto y el caso que está en la Corte esperando ser resuelto es el de Fernández Pastor, Miguel Ángel, que es el expediente 138.932 del 2007, que tuvo sentencia el 5 del 6 del 2008, que declara la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 27.426 cuando pretende, cuando la nueva fórmula de movilidad y los saberes devengados se le iban a aplicar, a esos saberes se le iban a aplicar la segunda ley de movilidad, la 27.426, y a partir de marzo del 18, bueno, hay un problema en el empalme entre las dos leyes, y se le tendría que haber otorgado un 14,50 de aumento por movilidad en lugar del 5,71. Entonces, por eso pide la inconstitucionalidad del artículo 2 de esta ley, ¿no? De la 27.426.
Acá, como vemos, ellos reclaman el 14,50, que no llega a ser un 15% de que hablamos del tema de que tiene que haber en la confiscatoriedad más de un 15%, es un poco menos. El tema es el siguiente, se habla de la irretroactividad de las leyes. Si uno venía cobrando o esperaba o tenía esa expectativa de que ese trimestre se le iba a aumentar por esa ley, al cambiar ese empalme, le hizo tener una pérdida. Acá la graficamos del 14,50, en lugar, cobró el 5,71 y le tendría que haber cobrado el 14,50. Entonces, la Cámara, la primera instancia lo rechazó y la Cámara, la sala 3, con un voto dividido, lo admitió. Por supuesto que ANSES apeló y está en la Corte. En este momento no estaba todavía, no se estaba, eh, presentó Fernández Pastor un pronto despacho y bueno, vamos a ver qué resuelve la Corte al respecto. En Salta tenemos un caso que también se nombró mucho, que es el Caliba Roberto, pero ya fue entre como juicio ordinario. Esto se presentó como un hecho sobreviniente cuando salía la sentencia en primera instancia de un reajuste, porque como ustedes verán, el caso, el expediente es el 1386 del 2016, ya tiene sus años, y la Sala 2 de la Cámara Federal de Salta, si bien no declaró, que acá tenemos que hacer tenemos que decir, no declaró la inconstitucionalidad como la declaró en Fernández Pastor, de la ley de emergencia, pero en este caso de la ley de emergencia. Declaró la inaplicabilidad de los decretos en cuestión por no basarse en pautas objetivas y el piso mínimo debiéndose tratarse de conformidad con el índice combinado de la ley de alquileres. Bueno, acá introduce que se tiene que tratar, por supuesto que también es apelado, introducir la ley de alquileres. Ahora bien, convengamos, no sé, eso sería muy cuestionable, mi humilde opinión, una ley de alquileres, porque no es uno de los índices que se aplica para la movilidad. Históricamente, en todo lo que hemos visto, el tema de la ley de alquiler y los índices de la ley de alquiler es muy cuestionada. No sé si es viable, de acuerdo, ya les digo, a mi opinión, porque por lo que veo es una introducción novedosa. Vamos a ver qué dice después la Corte con respecto a estas. Hay muchos casos, me refería a algunos. Bueno, cuando hablamos nosotros del caso Blanco Lucio, que es un caso importante porque esta sentencia, si bien este es el caso del 2012, esta sentencia, el fallo fue muy importante porque en el 18 de diciembre del 2018, ya habiéndose cambiado la ley de movilidad, ¿no es cierto?, que establecía la aplicación del RIPTE, el fallo determinó que tiene que aplicarse el ISBIC y no el RIPTE, que era un caso que el RIPTE era el índice, ¿se acuerdan?, que se había aplicado en la ley de reparación histórica, se le aplicaba, se renunciaba a los juicios que habían sido ganados o estaban en trámite y se les daba, se les reconocía un haber muy menor, un haber menor y un retroactivo mucho menor, aplicándosele el índice de actualización del RIPTE. Y este fallo vino a resolver, es un fallo, un juicio ordinario, lo aclaro porque no es un amparo, estableció que se tiene que aplicar el ISBIC, no el RIPTE. En su punto 26 es precisamente un tiempo de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado. En tales etapas críticas hay que profundizar las respuestas institucionales a favor de los grupos más postergados. Acá vemos como en el punto 26, lo recalco, habla de la vulnerabilidad. Y cuando habla la vulnerabilidad de las personas mayores, está refiriéndose a los tratados de derechos humanos, considerando que el haber del jubilado es un derecho humano y que además el jubilado, por ser un adulto mayor, tiene que tener una garantía donde se le respete. Y es en base ahí, en esta, lo resalto, porque es el primer caso de corte en los casos de previsión social, que habla de la vulnerabilidad como un derecho a ser proteger a los adultos mayores, caso que volvió, conceptos que volvió a repetir
El de la progresividad, el de la vulnerabilidad, son conceptos de derechos humanos muy trabajados por los especialistas y que queremos hacer valer también en previsión social, teniendo en cuenta que estamos ante un grupo que está amparado constitucionalmente por el artículo 75, inciso 22, a su vez también se tuvo en cuenta este tema de la vulnerabilidad en los casos como el de García, cuando se estableció que no le corresponde que se le descuente impuesto a las ganancias de su haber de jubilada. ¿Por qué? Por este mismo principio. No requirió la prueba que tiene que ver con el perjuicio económico que le causaba, sino que se basó simplemente en el concepto de la vulnerabilidad. Y así el otro caso también que salió en mayo, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias y que no se tiene que descontar en el caso de los reajustes por movilidad, con lo cual dio lugar a que muchas de las personas que habían cobrado su jubilación, su reajuste, la sentencia, y le habían descontado la movilidad, pudiesen reclamar nuevamente para que les devuelvan esas diferencias que fueron descontadas por ANSES cuando cobraron las sentencias. El último caso, que es un caso del mes pasado, estamos hablando de la fuente Ignacio José, es un expediente 52.542 del 2019, es un juicio ordinario, que lo importante en un caso de reajuste de cálculo del haber y movilidad, se le aplicó el ISBIC hasta febrero del 2009. Eso es cómo se resolvió, pero fundamentalmente se aplicó la doctrina Elif Alberto, que estuvimos viendo, del recálculo de primer haber, y Blanco Lucio, el de ISBIC, pero declara la inconstitucionalidad de la ley 27426 en cuanto a la modificación de los índices de actualización periodos anteriores a su vigencia. Es decir, que vuelve a declarar, y acá en el artículo 3º declara la inconstitucionalidad. Estamos hablando de un caso donde actualmente la sala 2, me olvidé de poner, es que declara con voto dividido también que la inconstitucionalidad de la ley de movilidad. Como vemos, la justicia está haciendo está resolviendo esta cuestión. Por supuesto que esto está apelado y va a ir a la Corte y se va a juntar junto con los otros casos de movilidad. Esta ya es con la nueva composición de la Cámara, porque es un fallo del mes pasado, pero a su vez también tendríamos que ampliar, no tenemos tiempo, que hay la sala 3 no está reconociendo la inconstitucionalidad del empalme de la ley de movilidad. Bueno, voy a pasar a la última, que son 3, que es el tema de los modelos de escrito. Continuamos, por supuesto, que la clase anterior, porque quiero ver, no sé si hay preguntas, pero bueno, las vamos a contestar. Cuando hablamos de modelos de escrito, nosotros, está muy, muy chico, ¿no? Pero cuando hablamos de modelos de escrito, nosotros decimos, ¿cómo hacemos el cómputo de la jubilación en relación de dependencia? Estamos hablando acá, ¿no? Autónomos vamos a hablar la reunión que viene. Cuando nosotros presentamos, ya sea por plataforma virtual o bien con un turno, se nos va a reconocer a nosotros el beneficio, se nos va a dictar la resolución que otorga el beneficio y además se va a establecer cómo se liquidó el primer haber. Esto es lo que nosotros vamos a necesitar para el caso de tener que comprobar 2 cosas, podemos comprobar acá. Primero, que se han tomado todos los años que presentamos. Segundo, que se han tomado los índices como corresponde, de acuerdo a la certificación de servicio que hemos acompañado al iniciar el trámite, cotejado con los importes que están en la historia previsional. Y acá vamos a ver que hay una diferencia entre el 7 del adelante, vamos a ver que hay una diferencia en la primera hoja de la izquierda, que se va a establecer una diferencia entre los aportes que se tuvieron hasta el 7 del 93,
94 y desde el 7 del 94. ¿Por qué es eso? Por la ley de movilidad y, perdón, no es por la ley de movilidad, es por la 24241 que establece cuántos años teníamos antes y cuántos años después de esa fecha de corte, porque tenía que ver en su momento con la aplicación de la capitalización, porque a partir de esa fecha se capitalizaba, que ahora no tiene mucho valor, pero y anterior a esa fecha era por reparto, por eso quedó históricamente así, y además para la aplicación de la PC y de la PAP. Desde el 7 del 94 hasta la actualidad tenemos que se aplican todos esos años para la prestación adicional de permanencia. Y anteriores a esa fecha tenemos todo lo que se aplica, la prestación, los índices que se toman para la compensatoria. Todo eso, si juntan los 30 años que tienen que juntar, estamos hablando de una relación de dependencia, o más, se va a tener en cuenta todos esos años de aporte porque van a tener incidencia el excedente para la aplicación de ese 1% más, para la aplicación del haber, que se va a determinar, y en ese caso nosotros vamos a ver cuándo se le otorgó, cuál es la fecha inicial de pago, cuántos fueron los años que se tomaron, y en las últimas dos planillas vamos a ver cómo se le tomó en los 10 últimos años, cómo son esos años desde el último mes trabajado con aporte hacia atrás en el sistema que tiene de aporte, se le buscan los años concretos, acá no se dejan años en blanco como se dejaban antes cuando se tomaba en la anterior ley las leyes calendarios. Nosotros con este cómputo, que es lo que necesitamos ver en un expediente que esté digitalizado, y si no lo vamos a pedir en ANSES que nos den este cómputo, podemos iniciar un cálculo para saber si le corresponde o no iniciar un reajuste. Esto es fundamental, si nosotros tenemos el sistema de cálculo vamos a necesitar más vamos a necesitar también qué tipo de tareas realizaba, y bueno, esto nos va a dar la pauta para poder completar todos los ítems que nos pide el cálculo del haber. Ahora bien, vamos una vez que tenemos esa diferencia que es considerable, vamos a presentar la nota, ¿no? Cuando decimos nota administrativa nos estamos refiriendo a uno de los escritos que no es judicial, sino es un escrito administrativo que si bien tiene su forma, tiene que ver con qué venimos a solicitar. Ponemos el lugar, la fecha, al gerente de la UDAI que vamos a presentar y los datos que son identificatorios como el número de CUI, el apellido, el nombre, el número de CUIL, el número de beneficio, el número de expediente administrativo. Bueno, y ahí empezamos la nota, ¿no? De mi mayor consideración, y bueno, se presenta la parte, o nos presentamos nosotros como apoderados, en representación, acompañando el poder, por supuesto, el acta poder administrativa, presentamos a la parte, estableciendo cuáles son los domicilios y demás, y como cualquier escrito administrativo. Y el objeto, ¿qué es lo que venimos a pedir? Y ahí venimos a hacer una presentación, un escrito que tiene la forma de un escrito, donde venimos a pedir que se reajuste el haber, recalculándose el haber jubilatorio, y además la movilidad del mismo, bueno, y hacemos toda la presentación que corresponde a esto, tiene que estar firmado por el abogado o por la parte, en el caso de presentación de la parte, y además es informal. Nosotros como abogados presentamos y pedimos, que venimos a pedir el caso Badar o el caso Elif, la aplicación del blanco, la jurisprudencia y tal. Por más que ANSES no resuelva la jurisprudencia, la hacemos nombrar para que sea, este escrito es el que nos va a dar lugar nosotros después al reclamo judicial. Presentamos esto, presentamos, bueno, las demás pruebas que queremos hacer valer, el documento, certificado, el recibo de cobro de jubilación, el cálculo para demostrar que hay diferencia. Bueno, hacemos la presentación, ya sea por turno presencial o también puede ser por plataforma virtual, y vamos a recibir una denegatoria. Cuando recibimos y nos notifican de esta denegatoria,
donde están también el acta, acá lo ven muy chico, pero tenemos el número de resolución, el folio, el tomo, el folio, la fecha, QDAI. Bueno, sabemos que desde la notificación de esta resolución denegatoria vamos a tener 90 días hábiles para ir a la justicia. Y a la justicia vamos con una demanda que, bueno, no se las traje, pero bueno, ustedes saben perfectamente qué tipo de demanda van a hacer y qué tipo de pedido van a hacer. Lo que les quería comentar, que teniendo en cuenta el procedimiento, nosotros tenemos 10 juzgados en la capital federal de primera instancia de la Seguridad Social, y ante la denegatoria de este pedido de reajuste, vamos a ir en 5 días, vamos a presentar la apelación ante el mismo juez, y después el juez lo va a remitir a la Cámara que corresponde, y la Cámara que corresponde lo va a resolver previo el artículo 259, que nos dice que tenemos 10 días para expresar agravios. Y ahí tenemos que hacer una expresión de agravio en el caso de apelación, o la parte que apelase, perdón, ANSES tiene que presentar la expresión de agravios en el plazo de 10 días que ponen en secretaría el expediente. Es todo virtual, ya lo saben. Nos dan traslado de esa expresión de agravios por el artículo 265, y ahí contestamos esa expresión de agravio, y luego pasan los autos a resolver y la Cámara resuelve. Una vez que obtenemos la sentencia definitiva de Cámara, nos notifican, y si no hay presentación de un recurso extraordinario, el expediente va a quedar firme y vuelve a la primera instancia, y ahí se notifica y que el expediente queda firme. Se le da el plazo de 120 días hábiles para que ANSES proceda a liquidar el expediente. El tema de la virtualidad trajo una cuestión que todos nos tuvimos que adaptar a ella en forma rápida para poder seguir de acuerdo a las acordadas, ¿no?, que dictó la Corte. Y otra de las cosas fundamentales es que nos beneficiamos en cuanto al tiempo. Antes, cuando el expediente estaba en soporte papel, había muchísima demora, y ahora no. Ahora rápidamente pasa a la Cámara, porque como es todo virtual, nosotros, por un principio de colaboración, todos los expedientes que no han sido totalmente no estén en la virtual, tenemos que subirlos en PDF para que cuando tanto la primera instancia como la Cámara quiera dictar sentencia, tenga la posibilidad de ver virtualmente el expediente, con lo cual se ha transformado en el expediente electrónico en forma así abrupta, así que cada vez estamos más preparados y ahorramos un montón de tiempo, porque antes teníamos años para que llegue físicamente de la primera instancia a la Cámara, y que la Cámara lo sortee y que la Cámara lo ponga a trabajar. Ahora hemos ahorrado muchísimos, creo que años, no he contado, pero más o menos hemos ahorrado años entre que va. Antes lo veíamos ahí en la entrada de la Cámara, los bolsines llenos de expedientes. Bueno, hasta acá fue rápido, pero quise cumplir con el tiempo, y quedan unos minutos para poder contestar alguna de las preguntas. Espero no haberlos aburrido, les dejo las filminas, les dejo los PowerPoint, pero ustedes saben que tienen que ahondar para investigar estos temas, y tienen un caso también, para ver si le pueden dar alguna de la solución que requiere el cliente. Bueno, así que vamos a pasar ahora, les agradezco la atención, y vamos a pasar ahora a las preguntas. ¿Y acá salgo? Ahí. Vamos a ver si tenemos preguntas. Dice Elisa, ay, se me va la pregunta. Son tan largas las preguntas. ¿Podría enviar la nota de reajuste presentada a modo de ejemplo? Porque no está legible.
En realidad, la nota de reajuste, bueno, sí, las puedo llegar a mandar, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo es el tema de los honorarios? ¿Es siempre dictado por su orden? Sí, el tema de los honorarios es por su orden, porque cada parte paga a su abogado. ANSES paga a los suyos y el cliente nos paga a nosotros. El tema es que los honorarios no son tan altos, por eso muchas veces se habla con el cliente para aumentar un poco más el honorario, ¿no? De acuerdo al trabajo. Ustedes saben que tienen que tomar vista del expediente, que tienen que hacer la nota administrativa, que tienen que recurrir a la justicia, y, bueno, con las 3 instancias. Luego, en el caso de que no paguen en los 120 días, si pasó los 120 días, tienen que hacer otro cálculo, para un cálculo ya más específico de sentencia, conforme las sentencias como han quedado, y hacer la ejecución. El caso, para hacer la ejecución tienen un plazo de 5 años, sí, hasta 5 años por la modificación del Código Civil, y ustedes saben que vienen las impugnaciones de ANSES y ahí viene la cuestión. Bueno, me agradecen, yo también les agradezco a ustedes la atención. Y había una pregunta por acá arriba. Me preguntan de las partidas de nacimiento y de todas esas cuestiones que tienen que ver con los ejemplos. Los vamos a ver la reunión que viene, porque se me fue la pantalla. Lo vamos a ver la reunión que viene porque vamos a volver a trabajar el tema, al trabajar autónomos, vamos a ver cómo se trabajan las cuestiones mixtas entre autónomos en relación de dependencia y las madres de cuidado. Dice, doctora, más allá de los requisitos de aportes necesarios, tener la edad cumplida para poder ir el turno para el inicio del expediente jubilatorio, para el reconocimiento de tareas de cuidado, ¿hay que hacer un trámite previo al inicio del trámite jubilatorio o se puede hacer todo junto? ¿Habrá que llevar las partidas de nacimiento? ¿Tendrían que ser actualizadas? Sí, en realidad lo que nos están comentando es que tenés que llevar todas las partidas actualizadas y además tenés que llevar que esté el número de documento de la madre, si no tenés que ir a acreditar esa cuestión. También te piden el excedente, es decir, la excedencia. Si pasaste esa señora pasó más tiempo sin volver a trabajar, ese periodo de excedencia se le cuenta. Es como cuando se toma en cuenta para tomar los años de aporte, ya le dije, el seguro de desempleo, se tiene en cuenta el periodo de guarda del trabajo, o sea que no va perdiendo, en esos casos, la regularidad, pero en este caso se le va sumando. ¿Por qué? Porque ustedes saben, lo vamos a ver específicamente la clase que viene. Yo digo clase, pero es la reunión que viene. Ustedes no necesitan que yo les dé clase, ustedes saben mucho y investigan. Yo les doy unas pautas, una sistematización que tiene que ver con todo lo que he trabajado, ¿no? Pero tiene que ver con que lo más, digamos, puntual, para que sigan investigando, ¿no? Y cuando toman un tema, sepan de qué están hablando. Pero en realidad los que hacen beneficios, si van a las distintas UDAI, ustedes saben que cada UDAI tiene, y una de las cosas que te piden, por lo menos en la UDAI Centro, te piden que lleves las partidas actualizadas, si tienen excedencia también que la apliques, porque si vas a utilizar la moratoria, tenés que usar la moratoria por el tiempo justo, más de 3 meses, no te permiten. Es decir, no podés pedir años si tiene, por ejemplo, aportes, si tiene hijos, tiene que ser justa. A mí me están consultando en este momento personas que empezaron a hacer un monotributo, pero tienen 1 año y tienen 2 o 3 hijos y tienen 60 años, entonces ahí no lo tenemos tan para jubilarlo ahora. Si no tienen aporte después del 2013 en el CIPA, van a tener inconvenientes. Igual los fallos que yo les doy, les comento, todos, si ustedes buscan en el pjn.gov.ar, van a encontrar subido el modelo de cada uno. Incluso el último fallo tiene toda una cuestión interesante porque
el fallo de la fuente, porque es un haber mixto entre relación de dependencia y relación y autónomos, y habla de los dos casos que se aplican, que en todo caso el martes que viene vamos a hablar de ese tema, el martes que viene. ¿Qué más? Creo que me hicieron alguna, no, me están saludando y demás, y dice, buen día, doctora. Para litigar en la Cámara Federal de la Seguridad Social, ¿tengo que tener la matrícula federal o es suficiente la matrícula de la capital? No, obvio. Yo te comento, yo estoy matriculada en el colegio, así que les agradezco al colegio la posibilidad que me da a mí de poder dar estas charlas con ustedes, que realmente es un honor. No sé si lo dije al principio, pero lo dije por lo menos en la primera reunión. Pero yo estoy matriculada acá. Yo todos mis trámites lo hago en Capital. Si bien atiendo en la provincia, atiendo en Azul, atiendo en Río Turbio y atiendo en otro país, en Chile, y hago leyes convenios, todos los trámites lo hago como matriculada acá porque litigo en Capital, entonces no tengo posibilidad. No necesito, no voy a litigar, voy a atender, pero no recibo clientes de toda la Argentina, pero no, yo trabajo en Capital, así que le quiero agradecer, pero de todo corazón al colegio público que me dio la posibilidad de matricularme y estudiar y ejercer federalmente a través de estos tribunales que son federales, que antes de la Cámara tenían competencia nacional, después del caso Pedraza no. Pero si ustedes viven en la provincia y tienen su estudio en la provincia y quieren litigar en la provincia, se tienen que acceder a la Cámara, a la matrícula federal. ¿Mm? Así que bueno, aclaré ese punto. Dice, ¿pueden indicarnos alguno de los sistemas de recálculo del haber inicial y dónde se consiguen? Gracias. No, en realidad, te comento, nosotros nos manejamos con la jurisprudencia y con los modelos, pero tenemos que ver nosotros el recálculo del haber inicial, lo tenés primero para determinar saber si se puede hacer, tenemos que tomar esa vista del expediente, el primer cálculo, tomás la vista del expediente digitalizado o vas a UNUDEI a solicitar que te den la resolución o pedís la digitalización y luego bajás esa parte del cómputo y haces un cálculo por un sistema. Hay varios sistemas, son conocidos, bueno, yo no sé propaganda, pero hay varios, con los cuales incluso si no tenés, y hay varios abogados que se ocupan de los cálculos, que te brindan ese servicio por un costo. En ese caso, lo importante es tener los elementos, que es el cálculo inicial del haber que hizo el ANSES cuando jubiló a la persona, tener esa resolución y hacer el cálculo, mandar a hacer el cálculo. Hay abogados que lo hacen, sistemas que lo tienen, que lo hacen. En mi caso, yo tengo un sistema, pero bueno, trabajo para mí y cuando necesito un cálculo o estoy con el tiempo, también tercerizo el tema del cálculo. Es cuestión de cómo trabajas, ¿no? Pero si es uno o dos que tenés, podés solicitar que te lo hagan. Alguno de los profesionales. Y en base a eso se va a decir, aplicando qué tipo de fallos, si es el caso Badar o el caso Elif, tiene que ver con el año en que se jubiló y que adquirió el derecho. Porque el tema fundamental que tenemos, de acuerdo a la doctrina, que no es excede a este encuentro, es que los que se jubilaron ahora, los últimos 10 años, ya tenían la ley de movilidad. Entonces lo que podés llegar a pedir son cuestiones muy puntuales, como la liberación del tope, en el caso de que esté topeado su haber porque siempre pagó por el tope, y la otra cuestión es que por las leyes, las empalmes de las leyes de movilidad. Pero si es un jubilado, a ver, en el año 90 y pico, vos haces el cálculo y ahí determinas cuál es la diferencia, lo cotejas con el último recibo. A partir de ahí ves que hay una diferencia y solicitas un reclamo por esa ley, por la ley la 24241, que trabajaba en relación de dependencia, y que le venís a pedir la aplicación del caso Badar o el IF, es eso.
A ver, ¿qué otra pregunta? Una persona que se desvinculó por acuerdo mutuo, fue personal bancario, terminaron con el cargo de gerente, le faltan 7 años para jubilarle. Le están pagando indemnización en cuota. ¿No conviene hacerse monotributista? Pues no le toman los últimos 10 años como bancario. Bueno, mira, te voy a decir la verdad. Hay que ver cuántos años tiene de aporte. Si tiene 30 años, ya estaría completo. Bueno, los demás son agradecimientos y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar contestando las preguntas. Así que bueno, gracias por los saludos. Vamos, perfecto. Entonces les agradezco profundamente su atención y nos estamos viendo la semana que viene, el martes, y vamos a estar contestando las preguntas y vamos a trabajar de vuelta sobre las prestaciones. Y cualquier duda, bueno, ya saben, me lo hacen llegar por chat o mi mail es estudiogarmendia@yahoo.com.ar. Muchas gracias. Nos vemos el martes.